Este es un mapa de Canadá de 1850. Fue hecho por la Compañía de la Bahía de Hudson y muestra en verde el territorio reclamado por la propia compañía en virtud de la carta otorgada por el rey Carlos II. En rosa se muestran otros territorios británicos y en amarillo Alaska, que aún estaba bajo control ruso. Como ves, el territorio de la compañía ocupaba gran parte de lo que hoy es el país. Me atrevería a decir que un poco más de la mitad de lo que es hoy en día. Canadá y la Compañía de la Bahía de Hudson están precisamente en el origen de Canadá como país. Quizá el título es un poco exagerado, pero tenía que lograr que dieras clic y no es mentira. Hay un vínculo directo entre el establecimiento de la compañía, su desarrollo, su crecimiento hasta alcanzar un estatus similar al de un país y luego la creación de Canadá como nación. Después, la Compañía de la Bahía de Hudson no se convirtió exactamente en Canadá, pero el establecimiento de Canadá habría sido imposible sin la existencia de la Compañía de la Bahía de Hudson y sin su acuerdo para transferir su poder y territorio a Canadá. Y la Compañía de la Bahía de Hudson fue una de las que entendió esta historia y explicó cómo, de cierta manera, una compañía se convirtió en un país. Quiero abordar tres preguntas. Primero, entender cómo se estableció la Compañía de la Bahía de Hudson, qué era y cómo se insertó en el contexto de los territorios coloniales en Canadá en ese momento. En segundo lugar, cómo la compañía creció y se expandió por casi todo Canadá, convirtiéndose en un monopolio y alcanzando un estatus similar al de un país. Similar a lo que hizo la Compañía Británica de las Indias Orientales en India. Y en tercer lugar, cómo el gobierno británico absorbió y tomó la compañía, contribuyendo a la creación de la nación canadiense, pero aún sobrevive como una empresa separada y mucho más pequeña hasta hoy, porque así es, esta compañía, creada en 1670, todavía existe. Usan un logotipo mucho más aburrido que antes, y creo que declararon bancarrota como el año pasado. No tienen el poder del país, eso es seguro, pero todavía existen. Así que vamos a empezar. Quiero dar un poco de contexto sobre cómo llegó a existir la Compañía de la Bahía de Hudson, porque esto realmente es el inicio de todo. A mediados del siglo XVII, Norteamérica era un campo de batalla de ambiciones europeas en competencia, y en él lo que ahora conocemos como Canadá no era diferente. La costa atlántica estaba llena de colonias británicas, Nueva Inglaterra, Nueva Escocia, Terranova, cada una aferrándose a la costa y luchando por sobrevivir al clima severo. Pero en el interior era Francia quien dominaba las redes comerciales, desde Quebec hasta los Grandes Lagos y bajando por el Mississippi. Los exploradores y comerciantes franceses construyeron una red suelta pero bastante poderosa de alianzas y comercio que los unía a las naciones indígenas. Esta red era el corazón palpitante de la Nueva Francia. Las colonias canadienses en Quebec estaban conectadas con Luisiana y dividían el continente en dos. El sistema francés dependía de los coureurs de bois, comerciantes de pieles independientes que se internaban en el interior y comerciaban directamente con las comunidades indígenas por pieles de castor que luego serían enviadas a Europa. En contraste, en ese momento Inglaterra no tenía un imperio interior, todas sus colonias estaban en la costa. Pero esto estaba a punto de cambiar. El punto de inflexión llegó cuando dos renegados franceses, Pierre Esprit Radisson y Médard de Groslierre, después de ser castigados por las autoridades francesas por comercio ilegal, desertaron a Inglaterra, trayendo consigo una idea audaz. Si los ingleses navegaban directamente hacia la bahía de Hudson, en lugar de quedarse en la costa atlántica, podrían comerciar pieles de manera más eficiente que los franceses. Al evitar las largas y peligrosas rutas terrestres desde Montreal, su plan prometía enormes ganancias y un punto de apoyo imperial en el norte del continente que aún no había sido reclamado. Así los ingleses estaban literalmente a bordo. En 1668 el barco inglés Nonsuch navegó hacia la bahía de Hudson y regresó con lo que era una fortuna en pieles. El éxito de la expedición convenció al rey Carlos II de actuar. En 1670 otorgó una carta real a inversionistas, principalmente nobles y comerciantes ingleses, y oficialmente incorporó al gobernador y la Compañía de Aventureros de Inglaterra.
Comerciando en la bahía de Hudson, luego se llamó Compañía de la Bahía de Hudson, Compañía de la Bahía de Hudson. Cuando vemos su logotipo, este nombre y la fecha de fundación todavía aparecen en él. La carta le dio a la compañía un monopolio sobre todo el comercio en las tierras que desembocan en la bahía de Hudson, una zona llamada Tierra de Rupert, en honor al príncipe Rupert, el primo del rey y el primer gobernador de la compañía. Pero la carta hizo más que otorgar privilegios económicos, le dio a la compañía poderes cuasi soberanos. La compañía de la bahía de Hudson podía hacer leyes, construir fuertes, administrar justicia e incluso formar fuerzas armadas. En esencia, era un estado corporativo, una compañía con todos los derechos y poderes de un país. Cuando sus comerciantes llegaron al norte de Canadá, ingresaron a un mundo ya profundamente conectado por la diplomacia y el comercio indígena. Las naciones Cree, Denis e Inuit no eran proveedores pasivos de los franceses e ingleses, sino que eran socios activos, determinando las rutas comerciales, mediando alianzas y moldeando cómo operaría esta nueva entidad europea. El éxito temprano de la Compañía de la Bahía de Hudson dependía completamente de estas relaciones en los siglos XVI y principios del XVI-II. Los puestos de avanzada de la compañía, llamados factorías como York Factory, Fort Albany y Moose Factory, estaban aislados. Islas de autoridad europea en el borde de un vasto mundo indígena. Y mientras la compañía de la bahía de Hudson se establecía, ellos también. Y los franceses iban a la guerra con bastante frecuencia, especialmente cuando los conflictos locales se insertaban en una escala global más grande o a nivel europeo. Ejemplos de esto son la Guerra de Sucesión Española y la Guerra de los 7 Años, que concluyó en 1763. Con el Tratado de París, Francia cedió todos sus territorios canadienses a Gran Bretaña. La Compañía de la Bahía de Hudson ahora operaba dentro de una Norteamérica completamente británica y sus ambiciones crecieron con esta nueva realidad imperial. Y este es realmente el momento en que su potencial para actuar como su propio país realmente alcanzó su punto máximo. Como no tenían competencia en gran parte del siglo XVIII, la Compañía de la Bahía de Hudson siguió un modelo cauteloso. Construyó fuertes costeros en las bahías de Hudson y James y esperaba a que los comerciantes indígenas les llevaran las pieles. Pero a finales de 1700 un nuevo competidor cambió el juego por completo. Después de la caída de la Nueva Francia, un grupo de comerciantes escoceses e ingleses con base en Montreal formaron la Compañía del Noroeste. Era básicamente una copia de la Compañía de la Bahía de Hudson, pero con un enfoque más relacionado con lo que hacían los colonos franceses. Los noroccidentales enviaron comerciantes al interior del continente. Construyeron líneas de suministro móviles en canoa y colaboraron con socios indígenas, creando redes comerciales que llegaban al Pacífico. Y su eficiencia y adaptabilidad pronto empezaron a minar las ganancias y la capacidad de operación de la Compañía de la Bahía de Hudson. La rivalidad entre las dos compañías se volvió bastante feroz. Competían por pieles, territorio y la lealtad de socios comerciales indígenas. A inicios de 1800 las tensiones se volvieron violentas. La Compañía de la Bahía de Hudson, apoyada por su principal accionista Lord Selkirk, fundó la colonia del Río Rojo en Manitoba en 1811. Era un asentamiento agrícola que abastecía los puestos del norte, pero la Compañía del Noroeste lo consideraba una amenaza para sus rutas comerciales. Estallaron escaramuzas que culminaron en la batalla de Seven Oaks en 1816, donde murieron 21 hombres. El enfrentamiento, conocido a menudo como la Guerra del Pemmican, fue uno de los episodios más sangrientos en la historia colonial temprana de Canadá. Y ni siquiera tuvo que involucrar a los nativos, fue entre dos bandos opuestos de colonizadores. Gran Bretaña, avergonzada de que dos de sus corporaciones pelearan guerras privadas en Norteamérica, decidió intervenir. En 1821, Londres ordenó fusionar ambas compañías como Compañía de la Bahía de Hudson. No fue una fusión, sino la absorción de la Compañía del Noroeste por la Compañía de la Bahía de Hudson. Esto no solo puso fin a una destructiva rivalidad comercial, sino que también consolidó el dominio de la Compañía de la Bahía de Hudson sobre casi todo lo que hoy es el oeste y el norte de Canadá. El Parlamento británico aprobó una ley que dio a la compañía jurisdicción civil y penal sobre el territorio, volviéndola el brazo administrativo del Imperio británico en la región. Con su nuevo gobernador, Sir George Simpson, conocido como el Emperador del Norte, la Compañía de la Bahía de Hudson alcanzó su apogeo.
Creo que hay una biografía con ese título, Emperador del Norte, también necesito leerla. Simpson transformó la compañía en una máquina eficiente, creando distritos regionales, eliminando puestos y agilizando el comercio. Viajó incansablemente por todo el continente, a menudo en canoa o a caballo. De hecho, hay una parte divertida de la historia aquí, y está en ese libro del Rey Mercante. Nos cuenta que este tipo, cada vez que viajaba por los puestos de avanzada, iba en su canoa con un gaitero que tocaba la gaita. No sé, alguna canción al azar mientras se acercaba al fuerte para que la gente supiera que venía, como si viviera con su propia banda sonora. Está bastante genial. Supervisando a miles de empleados, cientos de puestos avanzados, desde la bahía de Hudson hasta la isla de Vancouver, su imperio se gobernaba desde salas de juntas en Londres. Pero gobernaba en el terreno a través de sí mismo, los oficiales de la compañía, los empleados y esos intermediarios indígenas, todos ellos conectados con él y su poder casi absoluto. Para mediados del siglo XIX, la compañía de la bahía de Hudson ya funcionaba como un gobierno. Se mantenía, los fuertes hacían cumplir las leyes, negociaban tratados, resolvían disputas, sus oficiales actuaban como magistrados, sus empleados como diplomáticos y exploradores. La compañía de la bahía de Hudson ocupó el vacío de poder sin una institución estatal formal, como la Compañía Británica de las Indias Orientales en Asia, mezclando comercio y soberanía. En su apogeo, la Compañía de la bahía de Hudson controlaba un tercio de Norteamérica. Sus territorios incluían no solo la cuenca de la bahía de Hudson, sino también el inmenso territorio del noroeste que se extendía hasta la costa del Pacífico. Su influencia se extendía desde la tundra ártica hasta las praderas, desde Labrador hasta la isla de Vancouver en algunas zonas remotas. El estandarte rojo con el escudo de la Compañía de la Bahía de Hudson era el único símbolo de autoridad reconocido por indígenas y colonos, incluso más que la bandera británica. Bajo este control corporativo, las tensiones empezaban a crecer, las poblaciones indígenas eran perseguidas cada vez más y sus derechos se estaban reduciendo. Y al mismo tiempo, el suministro de pieles y otros materiales de comercio estaba disminuyendo, lo que hacía que los colonos y los colonizadores se sintieran un poco menos tranquilos. Ahora estamos aquí con esta enorme compañía que gobierna los territorios canadienses. Son un país de facto, pero se maneja como empresa privada. Entonces, ¿qué cambió, cuándo y por qué perdieron el poder y se transformaron en Canadá, convirtiéndose en un país normal? Algunos lo llaman la Gran Transferencia, cuando el poder pasó del gobierno corporativo a una confederación. A mediados del siglo XIX terminaba la era de monopolios y compañías autorizadas. Los imperios privados en todo el mundo se reincorporaban a los estados nacionales. La Compañía de las Indias Orientales actuó en 1858 y la de la Bahía de Hudson en 1867. Ese año, Gran Bretaña fundó el Dominio de Canadá, una federación autónoma con Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, sin los territorios de la Compañía de la Bahía de Hudson. Básicamente fue una reorganización territorial de las tierras que gobernaban para adaptarse a una nueva realidad sobre el terreno y permitirles mantener su control. El dominio de Canadá fue el primer control británico. El primer ministro, John Macdonald, tenía otro objetivo ambicioso: unir toda la mitad norte del continente bajo una sola bandera, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero entre las provincias y la costa del Pacífico había un gran obstáculo. La Compañía de la Bahía de Hudson aún era propietaria legal de la mayor parte del oeste y norte de Canadá. Y así, para cumplir este sueño, tenían que encontrar la manera de conseguir que la compañía les entregara la tierra. Comenzaron las negociaciones en Londres entre la compañía, la Oficina Colonial Británica y representantes canadienses. En 1868, el Parlamento aprobó la Ley de la Tierra de Rupert, permitiendo transferir los territorios de compañía de la Bahía de Hudson a Canadá bajo términos acordados. Esos términos llegaron 2 años después, con una escritura de rendición finalizada el 23 de junio de 1870. La Compañía de la Bahía de Hudson cedió sus derechos de gobierno, propiedad y comercio en la tierra de Rupert y el territorio noroeste. A cambio, recibió cerca de 300,000 libras esterlinas como compensación. Esto sería unos 31 millones hoy, lo cual no es mucho. Retuvo la propiedad de sus puestos comerciales y una pequeña porción de tierra circundante, alrededor de 45,000 acres en total. Y si te sientes mal por la compañía por perder todo lo que había construido a cambio de no tanto dinero, no lo hagas.
siguieron siendo increíblemente exitosos gracias al comercio durante décadas. Solo cerraron sus tiendas en Canadá en 2025 tras declararse en bancarrota. En 2018, por ejemplo, tuvieron una ganancia de casi $10,000 millones canadienses. Pero bueno, volviendo a la transferencia, esta fue una transición monumental. El 15 de julio de 1870, los territorios pasaron de la Compañía de la Bahía de Hudson a la Corona Británica y después a Canadá. Ese día, la provincia de Manitoba se unió a la Confederación. Así, Canadá duplicó su tamaño de la noche a la mañana. Creo que la única situación comparable que tenemos similar a esta es la compra de Luisiana por parte de Estados Unidos, cuando el territorio del país más que se duplicó en tamaño. Pero la transición no fue muy pacífica. Las personas que vivían en esas tierras, principalmente los nativos, no habían sido consultados, así que cuando llegaron los topógrafos canadienses, las tensiones explotaron. El pueblo metis estableció un gobierno provincial, exigieron el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, su cultura y religión, y lo que se conoció como la Rebelión del Río Rojo obligó a Ottawa a negociar. La ley de Manitoba de 1870 finalmente reconoció algunas reclamaciones de tierras de los metis y derechos lingüísticos, pero sus promesas solo se cumplieron parcialmente. En los años siguientes, muchos nativos fueron desplazados por la llegada masiva de colonos a las praderas, y el gobierno fronterizo de la Compañía de la Bahía de Hudson cedió ante la autoridad canadiense. Para la Compañía de la Bahía de Hudson esto fue el final y también un nuevo comienzo. Privada de sus territorios y poderes políticos, la compañía se reinventó como un negocio minorista, vendiendo productos en lugar de gobernar personas. Estableció tiendas generales en el oeste canadiense, convirtiéndose en una cadena de grandes almacenes y luego en un minorista nacional, pasando de una carta imperial a centros comerciales. La Compañía de la Bahía de Hudson y el territorio que controló tuvieron evoluciones muy inusuales. La transferencia de la tierra de Rupert fue esencialmente la base de la Canadá moderna. Sirvió de base para la formación posterior de las provincias occidentales, Manitoba, Saskatchewan, Alberta y los territorios del norte. Sin eso, la Confederación quizás habría quedado como una pequeña federación en la costa este o habría sido absorbida por Estados Unidos. La adquisición del dominio de la Compañía de la Bahía de Hudson permitió que Canadá se extendiera de costa a costa, cumpliendo la visión de una nación continental. Y creo que es justo decir que sin la existencia, y más importante aún, el éxito de la Compañía de la Bahía de Hudson, Canadá probablemente no existiría, al menos no como la conocemos hoy en día. Gracias por ver este video, gracias a mis patrocinadores por su apoyo y suscríbete para ver más videos. Ya casi llegamos al 1,000,000 de suscriptores, así que tenemos que lograrlo. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.